Qué especial es la dinámica de iglesia y queremos hacer lo siguiente. A la persona que tienen a la par, quiero que le digan, hola, ¿cómo estás? Hoy vine a ser agradecido. Vamos, a la persona de la par. Hoy vine a ser agradecido. Muy bien. Quiero empezar este tiempo haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Qué es aquello por lo que estás agradecido? ¿Qué es aquello que cuando yo lo recuerdo, cuando yo lo veo, me trae paz? Muchas veces el agradecimiento me trae paz. ¿Qué es aquello que cuando está en mi mente, yo puedo recordar lo fiel que ha sido el Señor en mi vida? Estamos aquí reunidos porque hemos predispuesto este tiempo a adorar al Señor. Tenemos un programa lleno de canciones y vamos a seguir cantando más adelante. Pero dentro de todo lo que estamos haciendo, queremos recordar qué es aquello por lo que estás agradecido. ¿Qué es eso? Hace unas semanas, en nuestro tiempo devocional, en nuestra lectura como iglesia, estábamos viendo cómo el pueblo estaba en la tierra de en medio. Esa tierra de en medio era esa temporada, ese lugar en el que ellos habían transcurrido desde salir de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Y en ese desierto ellos iban a ser probados, iban a venir diferentes pruebas, iban a venir diferentes circunstancias y nosotros a ese desierto le podríamos llamar los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles. ¿Qué son los tiempos difíciles? Son aquellas temporadas en las que pasan cosas fuera de lo normal, en las que pasan cosas que no estamos acostumbrados, nos vienen de sorpresa, en las que hay preocupación. A eso le podríamos llamar estrés laboral. Le podríamos llamar problemas en mi trabajo, problemas académicos, estrés académico, incluso hasta conflictos en nuestros hogares. Muchas veces asumimos que en nuestros hogares es como aquel lugar seguro. De repente vengo cansado del trabajo, vengo cansado de las clases y en mi casa voy a descansar. Pero muchas veces hay tanto conflicto que incluso dentro de nuestros hogares no hay paz. Dentro de nuestros hogares no hay descanso, no hay gratitud. De hecho, las estadísticas dicen que el 67% de los trabajadores han pasado por estrés laboral en el último mes. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Has estado estresado en tu trabajo? ¿Has estado estresado por tus estudios? Es algo que puede suceder. Y como cristianos estamos expuestos a eso porque vivimos en este mundo. Estamos en este mundo y podemos pasar por esas diferentes situaciones. Dios estaba moviendo al pueblo en el desierto. Y ocurre algo muy interesante. Durante toda esa época, durante todo ese tiempo, vemos que el pueblo empieza a murmurar. El pueblo está murmurando. Habían salido de Egipto. Ellos habían salido de Egipto. Dios estaba con ellos. Pero todas esas situaciones, en medio de la prueba, esa queja se convierte en murmuración. La queja constante se convierte en murmuración. El pueblo decía, ¿cómo quisiéramos de que nos hubieses quitado la vida en Egipto? A ese punto. Muchas veces las situaciones difíciles nos llevan a tal punto que le decimos al Señor, quítame la vida, ya no quiero. El pueblo decía, tengo hambre. Y Dios les manda maná. Qué interesante, ese milagro es el maná. Ellos tenían quejas, ellos estaban murmurando y la respuesta de parte de Dios es el maná. Pero el pueblo, si vemos más adelante en la lectura, el pueblo se cansa del maná. Ya no quiero maná, empiezan a murmurar. La queja constante se convierte en murmuración. Cuando yo muchas veces me estoy quejando, cuando yo muchas veces estoy pensando en lo peor, en cualquier situación de mi vida, empieza a murmurar y esa murmuración se transmite a las personas que están a nuestro alrededor. Esa murmuración hace que el entorno en el que yo estoy empiece a cambiar y pienso de que todo está yendo mal, de que hay muchos problemas, de que el Señor realmente no es misericordioso conmigo. Pasa el maná. Ellos tenían hambre, Dios les da maná. El milagro era ese maná. Y después dice de que ellos tenían sed. Danos agua, pues nos estamos muriendo de sed. Danos agua porque nos estamos muriendo de sed. Y Dios les da agua a través de una roca. Ellos estaban murmurando y Dios les hace otro milagro. Les da agua, les da de beber a través de una roca. Y ellos empiezan a ver de que están en la mitad del camino. Y ellos empiezan a ver hacia atrás y dicen, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Esta travesía no tiene sentido. Muchas veces la murmuración nos lleva a eso. Dios nos quiere llevar de la esclavitud
a un lugar mucho mejor, a una temporada mucho mejor, pero la murmuración me hace pensar de que los planes de Dios no tienen sentido y prefiero estar como yo estaba antes, en estrés, en problemas, conflictos en mi familia, problemas dentro de mi hogar. Nosotros incluso podríamos estar orando por días, podríamos estar orando por algo por meses, por años, y Dios lo responde. Dios lo puede responder, pero cuando Dios responde a esas oraciones, nosotros por estar murmurando, vemos de que es que no era ese el milagro de Dios, así no era. Muchas veces queremos tomar el puesto de Dios y le decimos, es que no me gusta. El pueblo decía, el maná, ya no quiero maná. El pueblo decía, ya no quiero el milagro de Dios. Muchas veces nos quejamos del milagro de Dios. Dios hace ese milagro, pero el pueblo estaba descontento. ¿Qué decía el pueblo? Queremos carne, queremos carne. Y Moisés le responde al pueblo, esta tarde el Señor les dará de comer carne. ¿Y qué les dio? Pollo sierra, tío Sam. Les dio codorniz. Estaba preguntando, yo nunca he probado el codorniz, pero estaba preguntando a qué sabe. Y me dicen de que sabe como a pollo. Suave, sabe como a pollo. Entonces ya podrían imaginar, ellos estaban comiendo carne, estaban comiendo codorniz, pero a pesar de ese milagro, ellos vuelven a murmurar. El pueblo está murmurando, están murmurando, porque ellos creían que el problema era el maná. Ellos decían, ya no quiero maná, mucho maná. Ellos creían que el problema era la sed. Danos de beber, nos estamos muriendo de sed. Ellos decían, ok, el problema es el maná, la solución es la carne. Pero en realidad el problema no era el milagro, el problema no era el maná, el problema era el corazón de las personas. El corazón del pueblo hacía de que todos los milagros de Dios parecieran algo por lo que yo no debería tener contentamiento. Era el corazón del pueblo era el problema. Había murmuración. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás contento? ¿Estás con agradecimiento? Así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Y qué importante es que del corazón, si nosotros vemos el salmista y nosotros vemos al rey Salomón, ellos en diferentes ocasiones expresan que es importante cuidar el corazón, porque el corazón transmite vida a todo el cuerpo. Y si nosotros queremos hacer un contraste entre lo que está sucediendo con el pueblo, quiero llevar al libro de Hechos, y para ponerlos en contexto, está Pablo y Silas, ellos están haciendo la gran comisión, y en cierta ocasión, en cierta región, se encuentran a una mujer que estaba endemoniada. Esa mujer era poseída por un espíritu de adivinación. ¿Qué ocurre? Que las personas, los mercaderes de ese lugar, le pagaban a ella, hacían negocio para que ella pudiera adivinarles el futuro. Y funcionaba, claro que sí, funcionaba. Hay un pleito, Pablo se encuentra con ella y Pablo le saca ese espíritu. Pablo le saca el demonio a esa mujer. Pero dentro de todo eso se hace una turba y dice, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Ellos fueron azotados y no es que fueron sobaditas, dice que fueron azotados severamente. Fue bien fuerte. Ellos fueron encarcelados y no dice que en una cárcel como la de Suiza, dice que fue en un calabozo al más profundo. Probablemente no había ventilación, probablemente había mucho calor, mucha humedad, probablemente habían ratas, probablemente era una situación bien estresante. Era un tiempo difícil. Ellos estaban pasando por un tiempo difícil. Pero si miramos el verso 25 al 26 nos relatan cómo los encontraron a ellos. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban como orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros, ¿qué? Escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos y al instante todas las puertas se abrieron de golpe. Y ahí todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Y si conectamos esos dos términos, de repente y al instante, vemos que en el momento en que ellos estaban siendo agradecidos, en el momento en que ellos estaban cantando y adorando al Señor, ellos estaban orando, Dios les responde. Al corazón agradecido, el Señor le tiene una respuesta. Dice que las puertas de la cárcel se abrieron. Ellos pudieron haberse quejado. Había justificación, uno podría decir. No, es que los golpearon, es que los encarcelaron, es que los dejaron desnudos, les pegaron severamente. Claro, evidentemente había justificación, pero en verdad el corazón de Pablo y Silas estaba lleno de contentamiento. Ellos estaban siendo agradecidos
en ese tiempo difícil. Si volvemos a leer el verso 25, ¿cómo los encontraron? Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. El agradecimiento genera adoración. Cuando yo tengo un corazón agradecido, yo quiero adorar al Señor, y cantar es una parte minúscula de ese término. El significado de oración no es que voy a andar cantando una playlist de 1 hora. El significado de oración es que yo voy a tener devoción hacia Él y yo lo quiero adorar. ¿Está alguno afligido entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Y la historia no termina ahí. Ellos salen de la cárcel, pero ocurre algo muy interesante. En cuanto está ese terremoto y ven que las puertas se abren, hay un personaje que a veces no les ponemos atención y es bien esencial. Es el carcelero. El carcelero ve que las puertas se abren y dice: me van a despedir, me van a matar, entonces mejor me mato yo. Agarra la espada y en ese momento Pablo lo detiene y le dice: hey, brother, aquí estamos. Tranquilo, aquí estamos. Y más adelante la lectura relata de que Pablo y Silas, el carcelero, ellos le dan el evangelio al carcelero. El carcelero se pone tan contento que quiere que toda la familia escuche ese mensaje tan especial y dice de que el carcelero y su casa fueron salvos. Pablo y Silas pudieron haberse ido de la cárcel. En el momento en que se abren, ¡uf!, nos vamos. Pero realmente el corazón agradecido, qué especial, el corazón agradecido te lleva a dar las buenas nuevas. ¿Estás agradecido con tu salvación? ¿Estás agradecido con tu salvación a tal punto que quieres que otras personas experimenten ese gozo? Decía el salmista: devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Estás agradecido porque Cristo murió por tus pecados? ¿O no? ¿O de repente fue algo de hasta que me bauticé ya? ¿O después de 1 año se fue apagando esa llama? No, ya. Sí, Jesús murió por mí, pero estoy muy estresado. ¿Estás agradecido? ¿Cómo está tu corazón? Hebreos 12:28 dice: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino que no se puede alterar, dice, acompáñenme, seamos agradecidos. Y porque estamos, adoremos a Dios como a Él le gusta, con honra y reverencia. Si eres tan amable, quiero que te pongas de pie. Quiero que cierres tus ojos, puedas imaginar la presencia del Señor y puedas recordar lo siguiente: ¿qué es aquello por lo que estás agradecido? ¿Qué es aquel milagro que Dios ha hecho en tu vida donde tú le has dicho: Señor, te doy muchas gracias? ¿Qué es ese milagro? ¿Qué es ese milagro? Siempre con tus ojos cerrados, recuerda eso. En tus boletines, eso lo puedes hacer cuando llegues a tu casa. Te invito a que te lleves ese boletín y que en tu casa tú puedas escribir una lista en tu boletín de qué cosas son las que me dan agradecimiento, las que me recuerdan: Señor, estoy agradecido. Lo puedes poner en tu refrigerador, dentro de tu Biblia, cerca de tu teléfono, en el espejo de tu baño, en un lugar donde tú puedas verlo a simple vista y recordar que el Señor ha sido fiel, que cuántas cosas buenas el Señor ha hecho por ti. Te reto a que en medio de los tiempos difíciles puedas recordar lo que Dios ha hecho por ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. En verdad, qué especial el poder disfrutar de tu presencia. Queremos ir más allá de las cosas que están a nuestro alrededor, verte a ti en medio de tanto caos, ver tu fidelidad y tu misericordia en medio de tantas situaciones difíciles, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti. Queremos ser tus siervos, queremos adorarte como a ti te gusta, Señor, y queremos seguir disfrutando de este tiempo. En el nombre de Jesús te oramos, Padre. Amén.